En fin, vamos a otro tema, y es que la cuarentena se amplió 2 semanas más. Con la medida tomada, que son 2 semanas más, llegaremos a 70 días de aislamiento obligatorio. A la fecha estamos ya con 67.307 infectados. El segundo país con más casos positivos de Sudamérica después de Brasil. Y según el reporte de hoy, 1.889 peruanos muertos. Varios altos funcionarios han aceptado que los martillazos no han funcionado como se esperaba. ¿Qué falló de uno y otro lado? ¿Qué hay que corregir para poder salir de esta crisis de salud? Marco Vázquez y Juan Carlos Vera con el reportaje. Luego, más adelante, conversaremos con el ministro Edgar Vázquez respecto a la reactivación económica que tiene que ir también en paralelo de esta otra lucha sanitaria. Vamos con el reportaje. ¿Dónde está? Cuarentena, en la práctica levantada por miles de peruanos. Las películas, ¿cuánto están? Acá nomás, ¿cuánto? A Santa Rosa. A Santa Rosa 4. A la iglesia. Sí, a la iglesia. Un martillo que, según la jefa del comando COVID, no aplanó. Todos esperábamos que con esta tercera medida, que tanto sacrificio humano y de salud económica para el país ha significado para todos nosotros, tanto estrés social, estrés económico, todos esperábamos que las cifras bajaran más. Esto no ha sido así. Y un baile que la necedad o la necesidad sí bailó. Vale, no. A18 la RC. Antabro, presidente. Antabro, presidente. Por culpa de esta gente irresponsable, vamos a jodernos más. Otros 15 días más encerrados. Se ha cerrado el mercado por lo que se vio el día anterior, pero como siempre se han tomado las calles aledañas. Estamos en la avenida Piérola. Es una calle absolutamente llena de ambulantes y no sabemos si es por necedad o por necesidad, pero la gente trabaja en las afueras del mercado central. Hay muchos ambulantes y acá la actividad continúa tranquilamente, ¿no? Nosotros estamos guardando la cuarentena ya un mes, pero ya no hay, ¿qué es lo que quiere decir? Que ya porque nos dejen trabajar, que sea para comer, pues, ya estamos un mes ya. Que Vizcarra nos dé pues nuestra canasta, que nos dé nuestro bono, pues. Un cóctel previsible fusionó carencias, irrespeto a la ley e informalidad y echó a miles de peruanos malamente a las calles. Cuadra 14 de la avenida Unano, en La Victoria, lleno de comerciantes. Lleve la bata, lleve la media. ¿Dónde está? ¿Ah? Venta de toallas, blusas, champitas. ¿Cuánto es la champita? 30, 25 te dejo. La mayor crítica que uno le puede hacer al gobierno, dicho sea de paso, lo comenzó muy temprano y es un reconocimiento, es no haber hecho correcciones a tiempo. En este tipo de epidemias que todos estamos aprendiendo cada día, lo fundamental es evaluar, corregir y mejorar. Eso no ha pasado mucho, pareciera que se sigue insistiendo más o menos en la misma estrategia que ya pues después de 54 días claramente no ha funcionado como todos esperábamos. No es que no ha tenido ningún impacto, pero claramente el impacto ha sido bastante menor al deseado y al necesario. Creo que estamos ya de salida de esta primera etapa, más allá de que se haya postergado la cuarentena, ya algunas actividades económicas están saliendo y la gente la ha básicamente abandonado y creo que no puedes poner mucho más presión y parar, digamos, tapar el sol con un dedo. Digamos, no nos podemos rebelar contra la ley de la gravedad y es que la economía de los peruanos ya no da más. ¿Cuántos los globitos? ¿Los globos cuántos están? Son martillazos
Si bien es cierto, han tenido cierto efecto en la población, al contrario, esta situación ya ha sido catastrófica. Sin embargo, sabemos pues, que estos martillazos no son suficientes. Entonces, yo creo que el control estricto de nuestra población ha fallado por parte del Estado, porque hemos visto que en los últimos días hay un relajamiento. Vemos menos control en las calles, vemos que los efectivos policiales piden menos restricciones a la hora de transitar con los vehículos. Tomando botones como ejemplos, la realidad le pegó al martillo. Y a las 4:30 aproximadamente, este es el sentido de la Javier Prado hacia San Borja, Surco, La Molina. Es evidente que no es un día normal, pero también es muy claro que esto no es una cuarentena. Faltando 1 hora solamente para el toque de queda, esta es la cantidad de autos y camiones que se ve en el puente Porvenir en San Martín de Porres. Tenemos que dejar de ver el problema del COVID-19 como 2 semanitas más. Tenemos que pensar en los siguientes 12 a 18 meses hasta que haya una vacuna. Ojalá. Creo que debemos dejar de pensar en 100 metros, un último esfuercito, pasar del sprint a la maratón. El viernes, el señor presidente anunció 2 semanas más de estado de emergencia, las que presentó primero como un esfuerzo adicional y luego como un esfuerzo final. Ha valido la pena el esfuerzo, que valga la pena completamente hacer un esfuerzo adicional para bajar la tasa de contagios de 1 a menos, para que ahí sí comience a disminuir la tasa de contagio. Estamos por el borde de 1. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, tenemos que extender el estado de emergencia por 2 semanas más, el día domingo 24, porque no sería responsable de parte de nosotros como autoridad, no sería responsable de mi parte como presidente, que cuando estemos por el orden de una tasa de contagio de 1, levantar el estado de emergencia. Eso podría generar un rebrote. Juntos hagamos este esfuerzo final en estas 2 semanas para que esa tasa de contagio, que ya está por el límite de donde queremos llegar. Durante su discurso no se incidió más en el aplanamiento de la curva que no llegó, sino en el famoso número efectivo de reproducción del virus, el llamado R. En cristiano, ¿a cuántas personas contagia un infectado? Y ahora hemos evaluado y podemos decir de que los resultados hasta el momento han logrado bajar el nivel de contagio que al inicio de la cuarentena era de una magnitud de 3 a una magnitud alrededor de 1 ahora. Claro, todos hemos aprendido el R, el número efectivo de reproducción, que básicamente mide cuántas personas contagian un infectado típico. Digamos, si hay 10 personas infectadas, esas 10 personas, si R es igual a 2, esas 10 personas contagian cada uno a 2, entonces después de unos días hay 20 contagiados. Esa evolución con R mayor a 2 significa una epidemia. Entonces, la matemática del virus requiere que el número efectivo de reproducción esté por debajo de 1. Tenemos un R mayor de 1 y que indica pues, que esta situación todavía no está controlada. Ahora, en nuestro país es cierto, sí hemos tenido R superiores a 2, casi bordeando el 3. Estos martillazos sí han ayudado efectivamente a disminuir el R. Estamos un poco más entre 1 y 2, ¿no? Eso es lo que se está más o menos calculando. La cuarentena salvó vidas. Sin embargo, hace ya 3 semanas, y no ahora, se tuvo que saber que el R no disminuía por debajo de 1, con un posible desborde a las calles a cuestas.
Ustedes fueron los primeros que hablaron del R más o menos en quincena, un poquito días más de abril, ¿no? Hicieron un cálculo. Lo que dijimos en ese momento es que efectivamente si uno veía la evolución de los casos, con todo lo que esa, digamos, esa información, digamos, lo imperfecta que era esa información, podíamos llegar a un estimado de un R en ese momento alrededor de 1.92, ¿no? Que era un número bastante alto. Y eso nos llevó a concluir que no se habían logrado los objetivos del martilleo. El objetivo es fundamental. ¿Por qué quieres una cuarentena? Para martillar, bajar R debajo de 1 y para mantenerlo por muchos días y que siga retrocediendo, ¿no? Que siga retrocediendo. Pasa el tiempo y sigue retrocediendo. Si no lograste bajar R debajo de 1, el paso del tiempo no lo cambia. El paso del tiempo ha hecho que reabran negocios insólitos y salgan a las calles. ¿Taxi colectivo? Ya, acá nomás a Tacna, al último. ¿Cuánto? Maestro, ¿y más allá ahí están parando los policías? No. ¿Ah? ¿No te dicen nada? No. Allá, porque sí. Donde fastidia más arriba, ahorita no está fastidiando. Hay colectivos en varias avenidas, pequeñas combis repletas, avenidas con negocios formales a media puerta. El aire acondicionado para rellenar, ¿cuánto más o menos me costaría? La rellenada cuesta, le dejo 80 soles, caballero. ¿Y ahí dónde hacen lo del aire? ¿Acá mismo? Alarma, pestillo, planchado, pintura. ¿Qué quieres? ¿Ponerle otra alarma? Sí. Sí entiendo. Y el aire de Avero te venden con 60 soles. Más, acá todo por los chinos. ¿Cuánto está el juego de aros? ¿Aro 14? Sí. 750 soles. ¿Estás abierto todos los días? Sí, casi todo. ¿El sábado? Que no se puede saber, hay momentos que está la municipalidad y no se puede. La informalidad, junto con los problemas estructurales, han salido a flote durante la cuarentena. Y como ya lo hemos dicho, en San Juan del Lurigancho, el distrito con más pacientes COVID del Perú, sucede una paradoja. El hospital se encuentra contiguo a uno de los focos de infección, al mercado llamado El 10. Las colas en hora punta del mercado llegan hasta la puerta de emergencia. Para la última semana que pasó, todo indica que en varios lugares se perdió el sentido de la cuarentena y el miedo a la ley. No, así como tú, que ese colectivo y todo se van a... Maestra, tengo que buscarme la maestra, no puedo infectarme tampoco, no tengo que ver. A la barriche. A las calles repletas se juntaron insólitos negocios abiertos. ¿Las velitas cuánto están? La del cirio. 6. ¿Estará abierto? ¿Sí? ¿Hasta qué hora? Todo el día estoy en Capayama. Mira, vela. ¿Cómo están las velas blancas? Así. Sí, esas. La grande está 6 y la más chica está 5 soles. Todos son botones que demuestran que la cuarentena se rebalsó para muchos peruanos. Creo que sí estamos de acuerdo como gremio médico, sin embargo, si estas cuarentenas se van a dar de la misma manera que las anteriores, pues no va a ser tan efectiva. Vamos a seguramente prolongar, porque ya se tienen que tomar algunas medidas un poco más estrictas en el sentido del control social que tenemos que tener en la población y de establecer los cercos comunitarios georreferenciados, donde podamos mapear a todas las personas infectadas en sus respectivos distritos y además a todos los contactos que están alrededor de ellos. Acá en el Perú, como la propia doctora Mazzetti lo ha dicho y mencionado, no ha tenido los objetivos. Tenemos ya 50 y tantos días de cuarentena y claramente ha sido mejor hacerlo que no haberlo hecho. Se han ahorrado vidas, claramente no han logrado el objetivo debajo de 1 y si no hay un cambio sustancial en la política pública o en el comportamiento de la gente, eso no va a cambiar.
y más bien uno diría, y esa es la parte contraintuitiva de lo que mencionó el presidente el viernes, es difícil pensar que el R ha seguido cayendo, porque lo que uno ha observado con toda la población es que la gente ya abandonó de facto la cuarentena, porque ya no da más la billetera, ya no más el bolsillo, la paciencia, la tolerancia a la gente. Ya, digamos, el Imperial College, el reputado Imperial College, por ejemplo, estima que el R en el Perú está en 1.65. Es los números que acabo de haber visto hace unas horas, digamos, ¿no? Es el único número, no es un fracaso, pero claramente no ha funcionado como quisiéramos, y un R por encima de 1 significa que el problema es muy complicado y de largo plazo. La cuarentena sí fue útil y es necesaria. Los que tuvieron que salir por necesidad luego de varias semanas se encuentran como primicia que el gobierno les dice que vendrán porque ha detectado que en los mercados práctica levantada por miles de peruanos, donde el gobierno los mandó a cobrar bonos, hay muchos contagios. Bueno, poner orden en las calles y también replantear la estrategia, por ejemplo, ¿dónde? En los mercados, en las entregas de bonos que generan unas aglomeraciones realmente espantosas. Focalizar tal vez estas cuarentenas por distritos o regiones y, por otro lado, y en paralelo, que también es sumamente importante, trabajar en la reactivación económica. ¿Cómo está?